Un paseo por la ciencia. Tecnología, investigación, vinculación social. Acompáñanos en esta nueva aventura de aprendizaje. Un paseo por la ciencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo programa de Un paseo por la ciencia de Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Un tema de interés para usted. En esta edición vamos a tratarle en lo general el tema nutrición caprina. En lo particular vamos a tratar el proyecto de la doctora Cecilia Zapata Campos, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El proyecto es preferencia de consumo de plantas nativas y efecto en el crecimiento de machos caprinos criollos jóvenes. Esto en lo particular nos va a tratar la doctora Zapata Campos, a quien le damos la bienvenida. Doctora, muy amable, gracias por participar en Un paseo por la ciencia. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, para iniciar, pues queremos presentarle, como siempre, ya está lista Roxana Elizabeth Galván Martínez con las cápsulas Un paseo por la ciencia mundo, además Un paseo por la ciencia México. Asimismo, los internautas, ya tenemos aquí las preguntas de los internautas para con la doctora Zapata Campos, que a través de la página Grupo Un Paseo por la Ciencia en redes sociales participan de manera activa con sus comentarios y preguntas en esta ocasión, repito, para la doctora Zapata. Vamos, para que conozca un poco más los seguidores de este programa Un Paseo por la Ciencia, a la doctora Cecilia Zapata Campos, que nos comparta sus estudios desde licenciatura, maestría, doctorado, tal vez especialidades. Adelante, por favor, doctora. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí realicé mi licenciatura en Medicina Veterinaria y posteriormente ahí mismo realicé mi maestría en Producción Animal Tropical. Durante la licenciatura o durante la carrera siempre me llamó mucho la atención el trabajar con animales de producción y principalmente en la licenciatura quise enfocarme en ovinos y mi objetivo de estudio en ese momento fue la presencia de parásitos en los ovinos. Posteriormente en la maestría también me llamó mucho la atención lo que era la biología molecular, el diagnóstico mediante la PCR, una técnica de biología molecular, y en esa ocasión hice estudio en el diagnóstico de Toxoplasma gondii. Sin embargo, pasó el tiempo y es cuando yo ya decido estudiar el doctorado, pero en este caso el estar aquí en Tamaulipas, el estar ya en la universidad, me arrastró o me llevó a querer estudiar y especializarme más en las cabras, pero sobre todo sus aspectos nutricionales y el efecto que tienen las plantas en esas características o en los productos que se obtienen más bien de estos animales. ¿Dónde hizo esa especialización? Este doctorado yo lo realicé en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Nava, en la sede de la Unidad Laguna, y posteriormente mi segunda fase experimental la realicé en Saltillo. Correcto. Doctora, queremos que nos comente así a grosso modo cómo entender la nutrición caprina a través de toda su experiencia desde la licenciatura, maestría y doctorado. Pues fíjate que realmente el venir aquí a Tamaulipas me abrió los ojos sobre la importancia de las cabras. ¿Por qué? Porque si la gente de Tamaulipas no está enterada, es que en Tamaulipas hay dos zonas muy importantes de producción de cabras, que es la zona de la frontera y la zona del altiplano. Muchas de esas personas que se dedican a la caprinocultura viven del producir las cabras. Y cuando yo estaba dando algunos cursos a productores sobre el manejo de los caprinos, una de las inquietudes más fuertes de los productores era ¿qué le doy de comer a mi cabra? Y otra cosa es que veían con desdén
el hecho de tener que sacar a pastorear a sus cabras en el monte. Ellos pensaban, yo no sé si era por el contacto cercano que tenemos con la frontera con Estados Unidos, ellos pensaban que el hecho de no tener un pasto establecido demeritaba la nutrición de los caprinos. Y no es así. Y no es así. El monte es un menú, es como si fueras a un buffet y tienes un montón de alimentos para escoger. La cabra, cuando está pastoreando, eso hace. Y es un medio natural, aparte. Y es un medio natural, exacto. Correcto. ¿Cuál es la situación de la producción caprina durante su llegada a Tamaulipas? ¿De la producción caprina es regular, óptima, excelente? ¿Cuál es la situación, doctora? Fíjese que depende mucho del estado de conciencia del productor. Hay productores en que solamente sacan a pastorear 8 horas a las cabras, pero no realizan una actividad más. La sacan a pastorear, la regresan a su solar y se acabó. Pero hay productores que sacan a pastorear sus cabras, cortan ciertas arbustivas, les dan un suplemento de alimentación y eso mejora mucho el nivel de producción. Uno de los niveles... No es suficiente, en otras palabras, lo que tienen el bufete que comentaba hace rato no es suficiente, hay que hacer complementarios. No es suficiente, ¿por qué? Porque está supeditado a las condiciones climáticas y a las condiciones de manejo que el hombre le da a ese agostadero. Correcto. ¿Desde cuándo está trabajando usted ya con productores? En otras palabras, ¿cuál ha sido su experiencia en Tamaulipas y por qué no, a lo mejor en otras partes? En producción caprina, por supuesto. Realmente comenzamos, la Facultad de Medicina Veterinaria comenzó con este tipo de trabajo, tanto en ovinos como en cabras, en el año del 2013, donde nosotros creamos un simposio de estas 2 especies en la facultad. A partir de ahí se hizo el contacto con personalidades del gobierno del estado, donde ellos dan como sugerencia que la facultad organice un diplomado en producción de cabras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había la necesidad de muchos médicos veterinarios que se dedicaban en ese entonces a la asesoría de productores, se actualizaran con la información para poder transmitirla a estos productores. Entonces es cuando la facultad se involucra y en ese entonces me tocó a mí organizar ese diplomado y es cuando yo empecé a ver las necesidades o más bien el interés por estudiar un poco más sobre este tema, ¿no? Y es por eso que nos dedicamos a la investigación. Es importante la vinculación con el sector productivo, en otras palabras. Hay que estar de manera permanente en contacto con ellos y qué mejor que pues, los especialistas, en este caso de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, pues ahí están con sus proyectos, con sus estudios, en este caso nutrición caprina. ¿Qué nos puede comentar con respecto a la vinculación que da la facultad con el sector productivo? Bueno, pero de esto nos informan que vamos a al primer corte y está lista además nuestra compañera Roxana Elizabeth Galván Martínez con su primera participación, su primera cápsula, Un paseo por la ciencia México. Volvemos. Un paseo por la ciencia México. Ganado caprino en México. Las cabras llegaron a América hace más de 400 años, se adaptaron muy bien en el territorio mexicano y mostraron rentabilidad de esta actividad. La crianza del ganado caprino en México encuentra su ganancia en la producción de carne que se destina para venta y consumo, asimismo en la producción de leche de cabra tanto para el consumo humano como para la elaboración de quesos y dulces. En la región de La Laguna y el Bajío se desarrolló la industria caprina, que destina su producción principalmente a las industrias de lácteos y confitería. Los dulces elaborados con leche de cabra tienen una gran tradición en México y abarcan una gran variedad entre los que destacan la cajeta de Celaya, Guanajuato y las glorias del norte del país. En el rubro de la elaboración de quesos, la cual está en pleno, tenemos que los principales productores son los estados del centro
y el sur del país. Estamos de regreso en Un Paseo por la Ciencia, el programa de la Dirección de Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tenemos como invitada a la doctora Cecilia Zapata Campos, profesora e investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El tema en general, nutrición caprina, y en unos minutos más la doctora Zapata Campos nos va a compartir su proyecto Preferencia de Consumo de Plantas Nativas y Efecto en el Crecimiento de Machos Caprinos Criollos Jóvenes. La doctora en el bloque pasado nos compartió pues su trayectoria académica, también lo que es la nutrición caprina. Ya nos comentó algo de lo que es su experiencia con los productores de caprinos en Tamaulipas, lo que hace la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, particularmente en materia de vinculación. Y precisamente sobre eso queremos que nos comente cómo se vincula la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en materia de nutrición caprina. Doctora Zapata, por favor. Pues mire, principalmente es a través del Departamento de Educación Continua, donde se oferta pláticas de factores que inciden en los distintos sistemas de producción, no solamente en cabras. Entonces ahí es una plataforma, y ahorita como nos tuvimos que adaptar a las condiciones de la cuarentena, ahora se utiliza mucho las redes sociales, y por lo tanto entonces eso permite que haya mayor oferta o mayor, que pueda llegar a diversidad de personas, ¿no? Ya sea productores, estudiantes, médicos veterinarios, y esa es una manera que a través del Departamento de Educación Continua nos ha permitido llegar a platicar sobre lo que se hace en la investigación en la facultad. Con paquetes tecnológicos, por ejemplo. Bueno, ahorita en este momento, pues por la situación está un poquito en stand-by, pero sí se ha realizado el hecho, por ejemplo, el diplomado, los cursos, por ejemplo, a productores provenientes tal vez de algún proyecto de investigación, donde entonces nosotros los resultados hacemos un curso a los productores y les transferimos esta información a través de libros también. Hemos realizado libros con temas importantes, no solamente mi persona, sino también hay otros investigadores que realizan esto, y es una manera de involucrar o dar a conocer esta información. Difundir, correcto. Sí. ¿Qué comen? ¿Cómo se nutren los caprinos? ¿Y cómo se complementa esa nutrición? Mira, fíjate que todavía esta semana estaba haciendo el análisis de cuánto consumen las cabras, y de ese consumo cuánto es la cantidad de proteína principalmente que consumen, o de energía. Como te platicaba, el agostadero es como un buffet para las cabras, donde ellas van a seleccionar y ya saben muy bien qué tipo de planta seleccionar, ya sabe qué planta le hacen mal, y sabe también… Solitas, ellas se han adaptado a eso. Por ejemplo, una hembra gestante ya sabe qué planta consumir para que pueda cumplir con sus requerimientos nutricionales. Sintoniza Un Paseo por la Ciencia. Roxana Elizabeth Galván Martínez, la segunda cápsula, Un Paseo por la Ciencia Mundo. Un paseo por la ciencia mundo. Ganado caprino en el mundo. Alrededor del 97% de la población caprina mundial se encuentra en Asia, África y América Latina. Asia representa la mayor parte, con aproximadamente el 51% del total. Las cabras lecheras se crían en su mayor parte en la región mediterránea, Asia meridional y partes de América Latina y África. Aunque la mayoría de las cabras lecheras se encuentran en los países en desarrollo, los programas de mejoramiento se encuentran en Europa y América del Norte. La selección y cruza genética de las cabras lecheras ha dado lugar a aumentos considerables de los rendimientos y a periodos de lactancia más prolongados. Los principales productores de leche de cabra son la India, Bangladesh y Sudán. Fuente: FAO.